Sucesiones y series aritméticas. Las sucesiones es un conjunto ordenado de números subobjetos, llamados términos. Los términos de algunas sucesiones se pueden determinar siguiendo un criterio denominado regla de formación, que relaciona cada término con el lugar que ocupa. Cada término de la sucesión se representa con una letra minúscula con un subíndice. Ejemplo, tenemos a sub 1, a sub 2, a sub 3 y así sucesivamente. Tenemos un ejemplo de sucesiones 2, 7, 12, 17 y 22. A sub 1, que es igual a 2, indica que el primer término de la sucesión es el 2. A sub 2 es igual a 7, indica que el segundo término de la sucesión es 7. A sub 3 es 12, indica que el tercer término es 12. A sub 4 es 17, es el cuarto término, y así sucesivamente. Una sucesión es infinita cuando tiene primer y último término. Una sucesión es infinita si tiene primer término pero no tiene el último. Ahora hablaremos de la sucesión aritmética. Una sucesión aritmética, llamado también sucesión lineal o polinomial, de primer orden o simplemente progresión aritmética. Es una sucesión que en cada término, salvo el primero, se obtiene sumando al anterior una cantidad fija, d, llamada diferencia de la progresión o razón aritmética. Tenemos el término 1, el término 2, que se halla sumando el primer término más la razón aritmética y así sucesivamente hasta el término que querramos. El término general de una progresión aritmética es, para hallar el término enésimo, tenemos que hacer la suma del primer término más la diferencia de n menos 1 por la razón aritmética. En la suma de la sucesión aritmética nos da la suma del primer término más el término enésimo por n sobre 2. Ahora vamos a realizar un ejercicio usando las fórmulas anteriores en una sucesión aritmética de 3 menos 1 menos 5 para obtener la suma de los primeros 13 términos. Para empezar a resolver este ejercicio necesitamos obtener el término 13. Para ello usamos la fórmula del término enésimo, que nos dice que el primer término más la diferencia de n-1 por la razón aritmética. La razón aritmética se halla restando el segundo término menos el primer término, que nos da un resultado de menos 4. El primer término es igual a 3 y n es igual a 13. Reemplazamos en la fórmula de término enésimo y nos da por resultado menos 45. Ahora obtenemos la sumatoria desde el primer término hasta el término 13. Usamos la fórmula de sumatoria de n primeros términos, que nos dice que el primer término más el término enésimo por n sobre 2. Reemplazamos en nuestra fórmula nuestros datos y nos da un resultado de menos 273. La respuesta de la sumatoria de la suma de los 13 primeros términos de la sucesión es menos 273. Gracias.